Contenido, el material con el que vamos a estar viendo este tema es un libro del pastor Albert Martin que se llama ¿Cómo glorificar a Dios en tu cuerpo? Y con un subtítulo, ¿de quién es? ¿Tuyo o de Él? Entonces vamos a comenzar hablando un poco, conociendo más el tema, este libro del pastor Albert Martin, para saber más o menos qué va a ser este contenido, de qué se trata, ¿verdad? ¿Qué nos tenemos que atener? Y a diferencia de los textos seculares sobre el cuidado del cuerpo, que consideran solo los motivos y las metas egoístas, el pastor Martin aquí nos ayuda a hacerlo todo para la gloria de Dios y en última instancia nos conduce a su propia adoración. El pastor Martin ha recopilado pasajes dispersos, podemos encontrarlos en la palabra del Señor, y los ha organizado en una teología del cuerpo muy completa. Las enseñanzas que aprenderemos sobre este recurso nos van a ayudar como una guía práctica en donde aprenderemos doctrina sobre el valor del cuerpo que Dios nos ha dado y nos instará a poder poner ese conocimiento, esa doctrina en práctica. Me gusta mucho la analogía que él hace en este libro, que dice como si de un collar con perlas perforadas se tratase, donde la cuerda del collar es la doctrina, ¿verdad? Como la base, lo que sujeta, y las perlas serían la práctica de la misma. Cuando nosotros imaginamos un collar perlado, lo bonito del collar, ¿verdad? Son las perlas, ¿verdad? Es lo que vemos, pero obviamente van sujetas por esa cuerda, ¿verdad? Entonces, bajo esa analogía, esto nos quiere decir, eso nos quiere dar a entender que la doctrina que nosotros aprendamos se va a poder notar y se va a ver más hermosa en nuestras vidas, en nuestros testimonios, cuando la pongamos en práctica. Este libro apasionado es producto de la dolorosa experiencia ministerial del pastor Martin al ver personas cristianas escoger un estilo de vida insalubre y sufrir una muerte prematura por no cuidar sus cuerpos de forma bíblica. Procuremos entonces, hermanos, que este recurso bíblico pueda impactar nuestros corazones para que consideremos cómo nuestras decisiones diarias, afectan a nuestro cónyuge, afectan a nuestros hijos y al mundo que nos observa. Hemos escuchado varias veces ese dicho que dice, la única Biblia que tu vecino inconverso lee es tu conducta, porque tú le has dicho que eres cristiano. Entonces, aunque no nos guste, hermanos, cuando nosotros hemos dado a conocer que somos cristianos, que somos hijos de Dios, que nos congregamos, que nuestros propios familiares nos miran yendo a la iglesia, eh, ellos no van a leer la Biblia, tal vez muy difícil nos escuchen cuando nosotros queramos hablarles de Dios, pero nuestro comportamiento, nuestro testimonio, nuestra forma de vivir, es lo que ellos van a poder ver en nosotros, nuestro testimonio. Así que hay que dejar en claro, hermanos, que este libro se centra en el Evangelio. El pastor Martin no quiere promover una modificación del comportamiento impulsada por un fariseísmo y el orgullo. Más bien su deseo es ver cambios que son motivados por el Evangelio y obrados por el Espíritu Santo. El subtítulo de este tomo nos hace la pregunta, ¿de quién es? ¿Tuyo o de él? Y esta pregunta, esta interrogante, se va a quedar, la verdad que bien grabada en nuestros corazones, nuestra mente, y que ejercerá su influencia en cada decisión que tomemos sobre el uso de nuestro cuerpo, desde ahora hasta la eternidad. Y eso lo he visto también yo bastante marcado en mi vida, ¿verdad? Cada decisión a tomar con respecto a tipos de alimentación, por ejemplo, o de ejercicio, de actividades físicas, está siempre esa interrogante. ¿De quién es nuestro cuerpo? ¿Nuestro o del Señor? Entonces, vamos a leer en este momento 1 Corintios 6, del 19 al 20. 1 Corintios 6, del 19 al 20. Dice la palabra del Señor. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo
es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, en este versículo hay dos afirmaciones en el modo indicativo. Tenemos habéis sido comprado y tenemos no sois vuestros, que son seguidas de una declaración concisa en un modo imperativo, el cual dice, por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Así que este pasaje, yo lo conozco bastante este pasaje porque cada vez que alguien habla, por ejemplo, de en contra de los tatuajes, entonces siempre mencionan no sabéis que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, este pasaje es el texto clave en el esfuerzo de Pablo por equipar a los corintios con las verdades que necesitaban para resistir y vencer las tentaciones a la inmoralidad sexual que los rodeaba. Este versículo habla explícitamente, cuando ya lo leemos completo, está hablando sobre la inmoralidad sexual. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, me sacaba este versículo de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, entonces yo decía, tienes que leer mejor la Biblia, tienes que leerla bajo su contexto. Ese versículo habla sobre inmoralidad sexual, no habla sobre tatuajes. Ok, sin embargo, tanto los indicativos de la gracia como el imperativo, claro, de la gracia, abarcan mucho más que el tema de la pureza sexual en su aplicación legítima al pueblo de Dios. Entonces tenemos muchísimo más que sacar de esta verdad bíblica que encontramos, más que solamente la inmoralidad sexual en nuestros cuerpos. Así que son esas aplicaciones con respecto al cuerpo, el templo del Espíritu Santo, lo que iremos estudiando a medida vayamos desarrollando este tema. La obediencia que el pastor Martin desea fomentar a través de este libro es una que esté firmemente arraigada en un entendimiento sólido de los privilegios y las motivaciones que produce el Evangelio en nuestras vidas y que, sostenido por este, se lleve a cabo en el poder de la dinámica del Evangelio, el poder que proviene del Espíritu Santo que mora en el creyente. La primera parte de este libro consiste en una teología bíblica sobre nuestros cuerpos a la luz de la enseñanza de las Escrituras sobre la creación, la caída, la redención y la consumación. Entonces, así que aunque tal vez tengamos ganas de ir directo a lo práctico, directo al grano, saber qué tengo que empezar a hacer, qué tengo que dejar de hacer, vamos a ir paso a paso, ¿verdad? Comenzando primero, conociendo la base, por qué es importante el cuerpo, por qué es tan importante para el Señor, por qué el Señor tuvo que dar su cuerpo en sacrificio vivo, o sea, qué tan importante es para el Señor nuestros cuerpos al igual que nuestra alma. Así que es necesario conocer qué dice la teología sobre el cuerpo. Toda la teología es para el vivir. La teología no solo existe para enriquecer nuestras mentes y corazones en un centro de adoración, en el santuario de una iglesia o donde sea que nos reunamos con el pueblo de Dios para adorar de una forma pública o colectiva, como lo hacemos nosotros aquí en la iglesia, sino que también la misma relevancia tiene en el supermercado, en la mesa del comedor, en el restaurante, en la tienda del café y rosquillas, o en nuestro caso sería semitas, ¿verdad? En todos esos aspectos de nuestra vida, cada área de nuestra vida, la teología es importante. Cada área de nuestra vida, como dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que todo lo que hagamos, que lo hagamos como para el Señor. La teología es para las pistas de caminar o patinar, para la caminadora que guardamos en la bodega empolvándose, para el gimnasio y para cualquier lugar o circunstancia en la que usted y yo estamos cumpliendo el mandato bíblico de glorificar a Dios en nuestros cuerpos o donde estemos quebrantándolo. Así que puede ser poco después de enfrentarnos con esta teología del cuerpo que percibamos que nuestros hábitos de pensamiento pecaminoso, de excesos pecaminosos o de negligencia pecaminosa vaya a quedar al descubierto. Pero junto con este hallazgo, hermanos, doloroso, varios aspectos de nuestro deber bíblico quedarán grabados en nuestra conciencia. Es crucial que los verdaderos hijos de Dios confrontemos toda convicción de pecado de una manera que sea espiritualmente saludable.
a la medida que vayamos desarrollando este tema, vayamos conociendo sobre la teología del cuerpo, sobre la mayordomía corporal, y nos vayamos tal vez sintiendo identificados, cosas que estamos haciendo mal, cosas que no estamos haciendo. Entonces, que esa convicción de pecado nos lleve a nosotros a buscar más del Señor, ¿verdad? Y no simplemente que nos endurezca. Esto significa tratar con nuestros pecados con la firme convicción de los privilegios y las provisiones que son nuestros en el Evangelio, que surgen de nuestra unión con Cristo y del hecho de que somos aceptos por completo ante Dios como pecadores que han sido justificados y adoptados. Toda convicción de pecado que es obra del Espíritu Santo tiene como propósito el acercarnos a Cristo, más que nunca apartarnos de Él, como estar postrados con una vergüenza que nos incapacite, por una incredulidad paralizante y un desaliento marcado por el desprecio hacia nosotros mismos, hacia nuestro cuerpo mismo. Además, cuando somos confrontados con más luz en cuanto a nuestro deber como cristianos, hay una forma saludable de aceptarlo e implementarlo en nuestras vidas. Y aquel hermano que desee implementar y poner en práctica lo aprendido al final de este libro, puede contar conmigo, hermano, que para apoyarlo y guiarlo en su proceso. Así que, conociendo esto sobre el libro, vamos a comenzar con el capítulo 1, la adoración del cuerpo. Y es crucial comenzar a tratar este tema con una aclaración enfática. Lo que se considerará en este estudio sobre la mayordomía del cuerpo no es el producto de una tendencia creciente de rendirle culto al cuerpo, o la que es muy similar, la de querer vencer el proceso de envejecimiento. Este estudio tampoco representa algún tipo de convenio con estas tendencias nuevas que son tan presentes en nuestra sociedad, que a la vez son una manifestación de cómo nuestra cultura pagana se ha entregado, hermanos, a la idolatría. Con el pasar del tiempo, son cada vez más los artículos y anuncios que prometen un camino seguro hacia el cuerpo ideal. Además de la proliferación masiva de gimnasios, salones de bronceado, suplementos para quemar grasa, para ganar músculo y también para aparatos, los dichosos aparatos mágicos que vemos en la televisión para bajar de peso, que los podemos ver en las redes sociales, en la televisión. Hay miles de libros y videos orientados hacia la búsqueda del cuerpo ideal y de la figura y el rostro que nunca envejecerán. Tenemos a actrices de la farándula haciéndose transfusiones de sangre, hermanos, de jovencitas. Ahí, y no lo hacen, o sea, lo hacen público. El hecho de estarse haciendo transfusiones de sangre de jovencitas, jóvenes, estamos hablando entre sus 15, 20 años. A ese nivel hemos llegado, hermanos, de idolatría para buscar esa poción mágica de nunca envejecer, buscando cada vez más gente haciéndose cirugías plásticas para seguirse viendo jóvenes o buscando cierta perfección física, buscando cierto estándar de belleza. Por un lado, tenemos a los hombres con los suplementos para quemar grasa, los esteroides para ganar músculo de manera más rápida, obtener venas más grandes, más resaltadas y una contextura más rocosa. Y por otro lado tenemos las mujeres siendo bombardeadas con las cirugías faciales, con las inyecciones de Botox, el aumento de labios, el aumento de senos, hacer crecer los glúteos con máquinas succionadoras ya sin ni siquiera ir al gimnasio, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas, hermanos, representan una empresa multimillonaria. Muchos de nosotros, bueno, tal vez yo ya no, pero tal vez muchos de ustedes crecieron sin escuchar nunca las palabras anorexia o bulimia. Lastimosamente, hermanos, cada vez son más las personas que caen en estas prácticas dañinas. Por ejemplo, el comer hasta saciarse y luego provocarse el vómito y arrojar todo lo consumido es ya un estilo de vida para muchas personas por esta obsesión de no subir de peso, esta obsesión de una figura perfecta, de mantenerse delgadas, que sin embargo es una clara evidencia de lo que es el culto al cuerpo y practicado por esta generación pagana, que lo que demuestra
es una condición espiritual profundamente dañada y perversa. Vamos a leer en este momento Romanos 1:25. Dice Romanos 1:25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Según Romanos 1:25, cuando las personas abandonan la adoración de Dios, del Dios que se revela en la creación, siempre se puede decir de ellas que adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Esa es la luz de estas realidades que es mi deber, así como lo fue el pastor Martin, que es también mi deber aclarar enfáticamente que como cristianos estamos en contra de toda esta ideología errónea que ha acabado rindiéndole culto al cuerpo. Así que al continuar estudiando este tema debemos estar sabidos que las lecciones que vamos a tratar en este libro no surgen de un terreno tóxico que representan las condiciones culturales actuales, que son evidentes en gran parte por la civilización occidental, sino de la palabra pura, inmutable e infalible del Dios viviente, de las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento, que contienen una rica doctrina sobre la mayordomía que debemos practicar en el cuidado de nuestros cuerpos. Y como una segunda nota aclaratoria del pastor Martin, nos advierte no tomar los asuntos que se tratan en este libro y permitir que sin darnos cuenta nos lleven a participar en el culto al cuerpo de hoy en día. Y bueno, esta me pegó primero a mí, hermanos. Nos dice el pastor Martin que no hay cosa que lo vaya a entristecer más a él que darse cuenta que alguien, después de haber leído estas verdades, después de haber estudiado estas lecciones, haya dejado su indiferencia y su negligencia para con su propio cuerpo, para con el cuidado de su propio cuerpo, para después venir y caer en el otro extremo, que es adoptando alguna forma miserable de la adoración idólatra del cuerpo. Entonces, él cuenta que una vez un hermano a él le dijo, hermano, nunca olvides que si el diablo no puede prevenir que subas la cuesta de alguna verdad, tratará de arruinarte después de que hayas llegado a la cima de esta, empujándote para que caigas al otro lado. Y luego prosigue, si el diablo no puede lograr que te endurezcas en contra de la verdad, por medio de la indiferencia, se empeñará por consumirte mediante un uso desequilibrado y fanático de esa verdad. Entonces, este es apenas el primer tema, hermanos, un tema algo corto, pero bastante preciso, ¿verdad? Tal vez no vamos a ver nosotros el día de hoy lo que es la práctica, qué es lo como les decía, ¿verdad? ¿Qué tenemos que empezar a hacer? ¿Qué tenemos que dejar de hacer? Pero tener estas verdades en cuenta, hermanos, de que nuestra sociedad, la sociedad en la que nosotros estamos actualmente, le rinde culto al cuerpo. Lo vemos en las redes sociales, lo vemos en los miles de anuncios que nos prometen la reducción de grasa corporal, las máquinas milagrosas que nos hacen perder grasa, las cuestiones cosméticas. Todo esto, hermanos, nosotros tenemos que cuidarnos como cristianos, como hijos de Dios, a no caer en el error de dejarnos llevar por esto. Si tal vez nosotros en nuestra vida estamos siendo negligentes con nuestra alimentación, no estamos ejercitando el cuerpo que el Señor nos ha dado, no estamos cuidándolo, no cuidamos nuestro horario de sueño, eh, no cuidamos absolutamente para nada nuestro cuerpo, estamos siendo negligentes con eso, pues que al final de estas lecciones, hermanos, tampoco eso nos lleve a que nos interesemos tanto por cuidar nuestro cuerpo, por cuidar el cuerpo que el Señor nos ha dado, que nos mantiene con salud y buscarlo de una manera ególatra, donde solamente sea eso el centro de nuestros pensamientos, ¿verdad? Siempre tratando de tener al Señor Dios, como
número uno en nuestros corazones. Y obviamente es fácil decirlo, no, el Señor es número uno en mi corazón, Él reina, pero es difícil, hermanos. Nuestro corazón es una fábrica de ídolos que rapidito de cualquier cosa, bueno, inclusive una persona con predicar puede volver de predicar, puede volverlo un ídolo, cuando le interesa más el hecho de estar predicando que preocuparse más por el Señor, por una relación con el Señor. De cualquier cosa podemos hacer ídolos, hermanos, aunque por muy bueno que se vea. Entonces, conforme vayamos estudiando este tema, vamos a ir viendo aplicaciones más prácticas de cómo cuidar nuestros cuerpos, cómo cuidar nuestra alimentación, por qué debemos de hacerlo, por qué debemos cuidar el templo del Espíritu Santo, pero sin que eso nos lleve a ese extremo que nos advierte el pastor Martin, que nos lleve a que ahora, ok, ahora voy a cuidar nuestro cuerpo, ya no voy a ser negligente, pero ahora me preocupa más mi físico, me preocupa más cómo me voy a ver estéticamente, cómo me van a ver los demás y caer en ese otro extremo, hermanos. Nos dice aquí, no dudo de que algunos de mis lectores se han encontrado al pie de la cuesta de la revelación bíblica con respecto a lo que significa un cuidado responsable del cuerpo, ya que el diablo se ha percatado de que te sientes tan inquieto como para leer estas páginas y comenzar a subir esta cuesta. Estará maquinando para ver cómo te puede empujar para que caigas del lado opuesto. Tal vez hasta ahora ha tenido éxito al hacer que muestres una indiferencia total hacia la enseñanza bíblica sobre la mayordomía de tu cuerpo. En otras cosas, en otras palabras, el diablo te ha hecho insensible en cuanto a una consideración seria que se lleve a cabo en oración de este aspecto de tu responsabilidad como cristiano. O sea, podemos caer en ese error también, hermanos, de que de entrada nos cerremos totalmente a estas verdades bíblicas, nos cerremos totalmente a decir, ok, yo debo de cuidar el cuerpo que el Señor me ha dado, yo debo de practicar lo que es la mayordomía corporal y volvernos totalmente apáticos, cerrar nuestros oídos a estas verdades y tal vez pensar que esto es algo legalista, que si tal vez todavía no sabemos qué es lo que es legalista, legalista es cuando algo o alguien ejerce algo sobre nuestro pensamiento que no está conforme a la Biblia, que es extra bíblico, que el Señor no nos manda a hacerlo, que el Señor no nos demuestra en su palabra que debemos de hacerlo, ¿verdad? Hay temas muy sencillos como esto, hermanos, como por ejemplo que la mujer no use pantalones, por ejemplo, que la mujer no se maquille. Ese tipo de cosas, hermanos, son legalistas, ¿verdad? Entonces, sin caer en ese extremo del legalismo, vamos a ir aprendiendo por medio de la palabra del Señor, porque nosotros debemos de cuidar todos los ámbitos de nuestra vida, ¿verdad? Nuestro cuerpo. La Biblia en sí misma es una guía de cómo nosotros conducirnos en este mundo, cómo nosotros vivir actualmente en este mundo, cómo cuidar nuestros cuerpos, cómo cuidar nuestra alma, cómo cuidar nuestros pensamientos, nuestro corazón. Entonces, conlleva todo eso, hermanos. No conlleva solamente nuestra alma, el que yo oro todos los días, yo leo la palabra todos los días, yo voy a la iglesia todos los domingos y descuidar todas las demás áreas, ¿verdad? Como ya hemos podido aprender que nosotros debemos de cuidar nuestro testimonio en todas las áreas de nuestra vida, nuestro trabajo, escuela, colegio, universidades. Esto también, hermanos, incluye el cuidado corporal, incluye una sana forma de alimentarse, ¿verdad? Yo a veces me da pena cuando voy tal vez a algún restaurante y tal vez es alguna hamburguesa, aquello full fritanga, y gracias Señor por estos alimentos o bendecirlo, ¿verdad? Cuando uno sabe que tal vez no es lo más saludable para nosotros. Obviamente no hay que caer en esos extremos de que, no, ahora solo voy a comer fit, solo verduras y comida hervida. No hay que caer en ese extremo, ¿verdad? Pero sí hay que conocer nuestros límites, hermanos. Vamos a comenzar a ver de qué manera sana nosotros podemos llevar una mayordomía corporal bíblica, sana, que agrade al Señor, que glorifique al Señor,
por medio de todas nuestras acciones. Entonces, el maligno podrá asediarnos tal vez para tomar el fuello, que el fuello es como tal vez lo hemos visto en películas o en caricaturas, que era como una cuestión que se abría, se llenaba de aire y luego se empujaba para tirar más aire. Entonces, que tal vez el diablo utilice este fuello del desequilibrio y soplar con fuerza sobre estas verdades con el propósito de consumirnos y seducirnos de modo que participemos en algún tipo de adoración del cuerpo. El apóstol Pablo, refiriéndose a las artimañas sutiles del maligno, escribió en 2 Corintios 2 al 11, pues no ignoramos sus árdides. Así que con eso terminamos el tema, el capítulo número 1, hermanos. Un poco corto. Voy a tratar de manejar el tiempo un poco mejor a la próxima para que tengamos la hora completa. Pero me gustaría que me acompañen en oración. Así que oremos. Gracias, Padre amado, por esta mañana. Te agradecemos nuevamente, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos. Te agradecemos por ese contenido bíblico, Señor, que has puesto a nuestra disposición para que podamos ir degustándola, Señor, para que podamos ir aprendiendo un poco más, Señor, para saber cómo conducirnos, Señor, en este mundo que tú nos tienes, Señor, cómo comportarnos de una manera sana, cómo cuidar, Señor, el cuerpo que tú nos has dado, los cuerpos tan preciados que tú pagaste por ellos en la cruz, Señor, con tu propio cuerpo. Te agradecemos por eso, Señor, y te pedimos que nos ayudes a ser conscientes, Señor, de que todo lo que hagamos, cualquier cosa, sea inclusive nuestra alimentación, Señor, debe de ser para la gloria tuya, Señor, y de que podamos nosotros, se nos quede grabado en nuestra mente, Señor, y nuestro corazón, de que como cristianos, como hijos tuyos, Padre, nuestro cuerpo no es nuestro. Nuestro cuerpo ha sido comprado por tu santa sangre, Señor, en la cruz y te pertenece solamente a ti, Señor. Así que te rogamos que nos ayudes a ir abriendo nuestro entendimiento, Señor, a estas lecciones, a estas verdades bíblicas, para poder adorarte también, Señor, por medio de nuestros cuerpos. Te agradecemos, Señor, y ponemos estas peticiones en tus manos. Amén.